Vámonos contigo, Fernando, y nuestro invitado, Rogelio Así Cruz. es. Conmigo, Rogelio Cruz Ríos. Él es abogado del expresidente Ricardo Martinelli. Y vaya, por lo menos yo que soy lego en derecho, vaya desastre que fue eso el viernes. Bienvenido. Sí, yo he dicho que es el acto arbitrario más descarado de violación del debido proceso y del derecho de defensa. Y esto es muy lamentable, que lo haga un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en público y que quede registrado de todas las formas tecnológicas posibles. ¿Cómo puede haber, cómo explicarlo? ¿Cómo puede haber un tribunal que es de primera y última instancia al mismo tiempo? En Panamá, lamentablemente, no ha adecuado su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No puede haber constitucionalmente un tribunal de única instancia, porque toda persona acusada de la comisión de un delito tiene derecho a acudir a un tribunal o un juez superior para impugnar el fallo. De manera que los tribunales de única instancia son violatorios de la Convención Americana, porque es un derecho fundamental, según la Convención, el derecho a apelar. Esto, obviamente, con una Corte Suprema de Justicia que entre fiscales y jueces de garantía, se puede decir que de los 9 magistrados, 5 tienen que ver con Ricardo Martinelli. Un principio básico del sistema procesal acusatorio es que la función de investigar es totalmente incompatible con la de juzgar. Es decir, que la persona que investigue no tiene que ser miembro de la Corte. O usted juzga, pero usted no puede ejercer ambas funciones. En el caso de la Corte, los magistrados, por lo menos 5, son jueces y son fiscales, en violación de la Constitución política, porque la Constitución en su artículo 206, numeral 3, lo que dice es que la Corte Suprema de Justicia investiga y juzga a los diputados, pero para los efectos de la investigación, la Corte comisionará a un funcionario de instrucción. En este caso, la Corte lo que ha estado haciendo es nombrando como fiscal a uno de sus propios miembros, a un juez. Claro. Lo cual es inconstitucional. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de el magistrado Harry Díaz? Es decir, ¿es un error de tal vez su inexperiencia en derecho procesal haber pues condenado a alguien sin imputarle cargos? Él llegó a la Corte siendo un ignorante en materia penal, pero en los... Él dijo que iba a aprender en la Corte. Iba a aprender, ¿no? Pero ha aprendido algo, hasta el punto de que como magistrado juez de garantías le formuló cargos a un diputado suplente hace apenas unos meses. Sí, el diputado Samuel Bennett, exacto, de Colón. ¿Y cómo se explica que a un diputado suplente él le haya formulado cargos durante la etapa de la investigación y que a un diputado principal, como lo es Ricardo Martinelli, él diga que no es necesario formulación de cargos? Mira lo que dice el artículo 5 del Código Procesal Penal, que es un principio básico, es una garantía del derecho procesal penal moderno. Sin formulación de cargos no habrá juicio, ni habrá pena sin acusación probada. ¿Cómo es posible que este principio y esta garantía fundamental del derecho procesal penal sea vulnerado de la manera tan burda como lo están haciendo los magistrados Harry Díaz y Jerónimo Mejía? Reo en rebeldía. Yo nunca había escuchado ese término. Vamos a eso. El artículo 158 del Código Procesal Penal, mira lo que dice: imputado de paradero desconocido. Martinelli no es imputado porque no le han formulado cargos. Claro. Tampoco es de paradero desconocido, porque todos saben dónde vive y hay la dirección de él en Miami.
La persona imputada que ha sido requerida y no comparezca sin justa causa, este no es el caso. 2, la persona que se vada del establecimiento en donde esté detenida, este no es el caso. Así como la que no es presentada oportunamente por su fiador, este no es el caso. Será declarada en rebeldía y se expedirá orden de detención si procediera. En otras palabras, la rebeldía se declara en estos casos, no en cualquier caso, y mucho menos cuando es una persona que aún no ha sido imputada. ¿Por qué este sistema garantista pareciese que uno tiene que probar su inocencia más que el fiscal pruebe tu culpabilidad? Lo que ocurre es que el sistema garantista no está en el sistema, está en la actitud de los jueces que administren el sistema. Yo siento que este sistema más garantista que el inquisitivo está siendo administrado con un criterio inquisidor. Exacto. Y ese es el problema, es la actitud de los jueces. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa audiencia de hoy? ¿Se emitirá esa orden de detención contra el presidente Martinelli? Hay que tener en cuenta lo que dice el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal en su artículo 490 lo que dice es que a propósito de las medidas cautelares personales y reales en contra de un diputado, es la Corte Suprema de Justicia la que autoriza tales medidas. No es la que impone las medidas, es la que autoriza. ¿A quién? De acuerdo al artículo 225 del Código Procesal Penal, al juez de garantías, en este caso al magistrado juez de garantías. Y el juez, magistrado juez de garantías, en audiencia pública, tiene que debatirse si procede o no la imposición de la medida cautelar autorizada por la Corte Suprema. La Corte no impone la medida. ¿Qué significa esto? La Corte hoy decide... Lo que significa esto es que si se hacen las cosas en derecho, si la Corte autorizara la conducción, la imposición de medidas cautelares al magistrado juez de garantías, entonces el magistrado juez de garantías debe convocar a una audiencia oral y pública, donde el fiscal debe pedirle: yo quiero que imponga tales y tales medidas cautelares por tales y tales razones y tales hechos y fundado en tales derechos. Y ahí la defensa pues discute y el juez de garantías decide. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este testigo protegido? Ustedes van a pedir que se salga del anonimato y se diga quién es. Mire, para mí hablar del testigo protegido es como leer una novela empezando por el epílogo, cuando todavía no estamos leyendo ni siquiera el prólogo. Casi la dedicatoria. Sí, ese es un tema que está muy en el futuro. Pero mucho antes de eso hay capítulos de la novela que hay que resolver. ¿Qué pasa con esta declaración del señor Agrasal? ¿Cómo se incorpora esto a un proceso? Porque realmente es clave lo que él dijo. Él declaró como testigo protegido en la fiscalía. Sí. Entendemos que el magistrado Harry Díaz, fiscal, conocía de su... lo entrevistó, pero no lo está citando como testigo él. ¿No? Dentro de sus pruebas no lo tiene como testigo. Pero porque él sabe que es un testigo que ha declarado en base a promesas, en base a coacción, y que es una prueba totalmente ilícita. ¿Qué pasa con un caso como este, donde el delito, si hay alguno que puede catalogarse de político, es este? Es decir, el expresidente Martinelli puede acogerse a un asilo político o declararse realmente perseguido político. Eso es parte del epílogo de la novela. Mire, todavía incluso está el tema del artículo 191 de la Constitución Política, que establece que los presidentes y los vicepresidentes solo responden de ciertos delitos.
entre los cuales no está este por el cual se le está pretendiendo acusar sin imputar. ¿Esto se convertirá en una cacería de brujas? Gobierno que llegue, gobierno que tendrá que pasar por el país. Por ojalá que no, ojalá que no. Pero este es el primer paso en ese lamentable camino. ¿Cómo hicieron ustedes para hacer ese cortafuego después de la invasión? ¿Perdón? ¿Cómo hicieron ustedes para hacer que una situación igual que esta no ocurriese después de una dictadura de 21 años? Yo te voy a decir, y mi opinión es de primera mano, porque yo fui el Procurador General de la Nación luego de la invasión. El presidente Endara jamás me sugirió a quién perseguir penalmente o a quién meter en la cárcel. Y si él no lo hizo, mucho menos lo hizo ningún otro ministro. Jamás lo hubiera permitido yo. Si cometimos algunos errores, algunas injusticias, fue por cuenta exclusivamente propia. No porque el presidente Endara me pidiera que lo hiciera o que no lo hiciera. Esa fue la fortuna que nosotros tuvimos y por eso es que yo considero que lo que se está dando hoy no se dio hace 25 años después de la invasión. Don Rogelio Cruz, gracias. Seguro que tendremos mucho más que hablar de este caso.